Buenas tardes a todos. Yo soy Josefina Becerra y represento a la Asociación Amigos de Badajoz, que, como ustedes saben, son los que hemos organizado estas interesantes charlas. Bienvenidos, señores concejales, autoridades, público en general. Y, si me permiten, voy a empezar con una pequeña reflexión. Miren, cuando algún resto del pasado desaparece, realmente con ese resto, con ese vestigio del pasado, desaparece pues parte de nuestra esencia, de nuestra historia, de nuestras raíces. Pues precisamente eso es lo que Esther está haciendo, intentando, es recuperar todos esos restos del pasado que dentro de ellos mismos pues llevan una importante comunicación de lo que han sido, de lo que son y de lo que actualmente nos aporta. Pues con todos ustedes, ella es Esther Rodríguez González. Es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla, donde también realizó un máster en Arqueología. Doctora por la Universidad de Madrid, donde defendió la tesis del Valle Medio del Guadiana como periferia de Tarteso. Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva, miembro del proyecto de investigación Estudio Arqueológico Comparativo entre los territorios periféricos de Tarteso, Valle de Guadiana y Valle del Tajo. Ha realizado numerosas estancias en distintos lugares, entre otros la Escuela Italiana de Atenas y el Instituto Arqueológico de la Universidad de Oxford. Ha sido secretaria de la organización del Sexto Coloquio Internacional de Centro de Estudios Fenicios y Púnicos de la Universidad de Sevilla. Ha participado en la realización de distintas jornadas, de distintos congresos. Es autora de publicaciones pues, tan interesantes como El poblamiento del Valle Medio del Guadiana durante la Primera Edad del Hierro, publicado en el 2018, creo. El final de Tarteso, del año 2021. Y, recientemente, Tarteso, Nueva Frontera. Este último publicado en el año 2023. En el año 2018, su trabajo fue reconocido con el primer Premio Nacional de Arqueología. Ha sido coordinadora, es coordinadora científica de la exposición Los últimos días de Tarteso, celebrada en Madrid en el año 23, y que creo que aún está en exposición hasta el día 24, creo. Hasta el día 24 de este mes de septiembre todavía está la exposición a la vista. Bueno, y podríamos seguir, como ustedes ven, pues toda la tarde, toda la noche, hablando de ella y de todos sus quehaceres. Pero, ¿qué está haciendo Esther ahora? ¿A qué se dedica o en qué está su vida? Actualmente trabaja en el Instituto de Arqueología de CSIC, donde, entre otras cosas, forma parte del equipo de investigación del proyecto Construyendo Tarteso 2.0, en cuyo marco pues, codirige las excavaciones arqueológicas de dos yacimientos muy importantes en Extremadura y que realmente creo que van a cambiar bastante lo que sabemos acerca de Tarteso en la actualidad. Uno es el de Cerro Borreguero, en Zalamea de la Serena, y otro Casas de Turuñuelo, en Guareña. Bueno, pues ustedes imaginan, con este maravilloso hacer que de nuestra compañera, no es de extrañar para nada que el pasado día 8 de septiembre le concediera la Medalla de Extremadura como reconocimiento a su aportación al conocimiento de nuestra tierra. Y verán, yo ya terminando, creo que a todos nos importa mucho el futuro. O sea, el futuro es algo que tenemos presente siempre, pero lo que también está claro es que nunca podemos pensar en el futuro sin tener, en cierto modo, sentimiento, pensamiento de nuestro pasado. Nuestro pasado forja el futuro. Por lo tanto, conocer el pasado es fundamental para el conocer
y rehacer el futuro. Bueno, pues eso es lo que yo creo que Esther nos va a ofrecer hoy. Esa mirada, aunque sea ella no, pero esa mirada que a veces hacemos al pasado, aunque sea de reojo, y con esa mirada pues poder construir el futuro. Hoy nos hace un recorrido por los hallazgos más destacados realizados en el yacimiento de Turuñuelo y que están realmente cambiando la percepción internacional sobre Tarteso. Pues nada más, con ustedes, Esther. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Asociación de Amigos de Badajoz por invitarme a participar en estas jornadas. Para nosotros, bueno, pues siempre es un placer visitar la ciudad vecina y bueno, pues además tener la oportunidad de divulgar parte del trabajo que llevamos a cabo. De Tarteso, la verdad que se ha escrito mucho y en los últimos años cada vez se escribe más. Además, se escribe desde diferentes enfoques, es decir, desde la literatura, bueno, la novela, la fantasía, bueno, la Atlántida, que queramos o no queramos y por mucho que luchemos contra ella, pues en cierto modo siempre nos perseguirá a aquellos a los que nos dedicamos a Tarteso. Pero también es cierto que la arqueología extremeña en los últimos años, bueno, pues está dando un giro, ¿no?, de tuerca a la arqueología y a ese conocimiento que tenemos de Tarteso y en parte, bueno, pues es gracias a yacimientos como, bueno, Cancho Roano, que ya se excavó en su momento, y en este caso a Casas del Turuñuelo, que, bueno, pues como veremos, su excepcional estado de conservación está permitiendo acercarnos un poco más a ese Tarteso y, por qué no, ofrecer una primera definición que ya se, digamos, cimentó en el congreso que se desarrolló en Huelva sobre Tarteso en el año 2011 y que Josefina ha citado la publicación que hemos hecho nosotros este año como resultado de del segundo Congreso Internacional de Tarteso sobre nuevas fronteras. Para entender Tarteso tenemos que entender también el mundo fenicio, porque sin ellos y sin todos los avances que trajeron consigo durante la colonización sería imposible hablar de Tarteso. Los fenicios llegaron a la península ibérica en el siglo IX a.C., cargados con una gran cantidad de elementos, bueno, pues el torno de alfarero, elementos como la gallina y el asno, que nos parecen hoy tan cotidianos de nuestro día a día, pero sin los fenicios no los habríamos entendido. Fundaron diversas colonias en la península, quizá la más conocida de todas, bueno, pues Cádiz, ¿no?, que fue la primera colonia fenicia. A partir de ese contacto se va a configurar lo que nosotros hoy en día entendemos como el territorio de Tarteso. Primero una zona nuclear, que es la que ven ahí en verde un poco más claro, en torno a lo que serían las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Y luego un Tarteso, digamos, periférico a nivel geográfico, que es el territorio en el que nosotros nos encontramos. Por lo tanto, tendríamos dos horizontes, el Valle del Guadalquivir y el área de Huelva y el Valle del Guadiana, que tradicionalmente se han encontrado historiográficamente enfrentados, porque es cierto que traer Tarteso al Valle Medio del Guadiana ha costado mucho trabajo, a pesar de que, bueno, muchos historiadores antes que nosotros e investigadores ya sentaron las bases, por así decirlo, para que esto ocurriera. Pero siempre nos gusta traer esta diapositiva a colación porque creemos que es muy clarificadora en el sentido de que si uno ve los materiales que aparecen en el Guadalquivir y los que aparecen en el Guadiana, y yo les elimino, por supuesto, el título de Valle del Guadalquivir y del Guadiana, en realidad podrían pensar perfectamente que se trata de materiales que proceden del mismo territorio, incluso del mismo yacimiento. Sin embargo, pertenecen a dos regiones completamente distintas, pero hermanadas a nivel cultural. Nosotros nos vamos a enfocar, en este caso, en el Valle Medio del Guadiana, porque es el lugar donde, bueno, pues nuestro equipo de investigación desarrolla su trabajo. Ahí tienen un mapa de los yacimientos que a día de hoy nosotros conocemos desde la investigación que pertenecen al poblamiento del Valle Medio del Guadiana durante la primera edad del Hierro, donde tenemos asentamientos en altura, uno de ellos sería el Tamborrío. De hecho, durante muchos años la Alcazaba de Badajoz tuvo un punto en este mapa. Hoy todavía, bueno, pues revisamos, ¿no?, esa arqueología de las excavaciones de la Alcazaba para ver si realmente tiene una ocupación de la primera edad del Hierro o no. Luego, los pequeños enclaves en llano, pues aldeas, granjas que funcionan y que se encargan de la explotación agrícola del entorno, y luego lo que nosotros denominamos como edificios tartésicos ocultos bajo túmulo, que son grandes construcciones que una vez finalizada su uso, su vida, se amortizan y se cubren bajo un túmulo artificial, que es lo que vamos a ver ahora en el Guadiana. En la actualidad conocemos 13 en todo el Valle del Guadiana. Es un fenómeno que solo ocurre aquí,
en nuestro territorio. No existe otro espacio de Tarteso que esté caracterizado por este tipo de asentamientos y hasta la fecha se conocen 4. Cerro Borreguero está parcialmente excavado, nunca concluimos su excavación, pero Canchorroano y La Mata en este caso sí, de hecho son visitables y si no los conocen, pues les animo a que pasen un bonito día de campo visitando ambos yacimientos porque, bueno, merece la pena para acercarse al buen estado de conservación que tienen estos edificios y a la arquitectura de tierra que les caracteriza. La Mata se encuentra en la localidad de Campanario, es un espacio que en origen se interpretó como una posible casa aristocrática de algún príncipe, algún señor del campo. Hoy en día, bueno, pues las nuevas interpretaciones lo identifican como un gran almacén posiblemente para el excedente agrícola y, por supuesto, Canchorroano, que es quizá el que a nivel bibliográfico es más conocido, bueno, pues este gran santuario que también está completamente excavado y que, bueno, cuando termine la exposición de Madrid, pues muchos de sus materiales que están hoy en día en Alcalá de Henares volverán a Badajoz y pueden verse en su exposición permanente dentro de su sala de protohistoria. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar del yacimiento de Casas del Turuñuelo, que es el yacimiento que a día de hoy nos tiene robado el sueño y, bueno, todo, en general todo, ¿no? Yo muchas veces digo, es como un hijo que, bueno, pues si llueve te preocupas por si se moja y si hace mucho calor, pues por si estará pasando el pobre mucho calor, bueno, ocupa nuestros desvelos, obviamente con mucha alegría, porque la verdad que todo hay que decirlo, tenemos mucha suerte en Extremadura de tener un yacimiento de estas características y de poder estar disfrutándolo, bueno, pues toda su excavación y todo el enriquecimiento que ello está suponiendo para la cultura de nuestra región y, bueno, para el conocimiento de la protohistoria en general. El túmulo de Casas del Turuñuelo no fue en origen como es hoy en día. De hecho, bueno, pues digamos que la agricultura le ha ido ganando terreno a ese espacio y si ven en la primera imagen, no sé si... no. En esta que tengo yo justamente encima, el túmulo era de unas dimensiones mucho mayores, incluso calculamos que fuera 2 veces mayor de lo que es a día de hoy. ¿Cuál es el problema? Que la agricultura ha ido pasando el arado en el entorno del túmulo para ganarle terreno, porque, bueno, pues todo el espacio que ocupa el túmulo es espacio que no se puede sembrar de tomates o de arroz, entonces, bueno, pues es dinero, ¿no?, que se pierde, por así decirlo. Y eso ha hecho que tenga o que finalmente se le quede esta apariencia circular, que, por supuesto, bueno, pues conservemos solo una fracción de lo que en origen sería el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Desde hace décadas está completamente rodeado de tierra agrícola destinada al cultivo de regadío, lo que ha provocado que el túmulo constantemente esté absorbiendo agua. Eso tiene su parte positiva para la arqueología y su parte negativa. Es positiva porque nos ha permitido conservar elementos, como ahora veremos, como pues los carbones, los tejidos, las semillas, es decir, la materia orgánica, que habitualmente en un yacimiento arqueológico con el paso del tiempo se pierde, pero gracias a esa constancia de humedad en este yacimiento se ha conservado. Hemos tenido que pagar un precio a cambio y es que los metales aparecen en muy mal estado de conservación y, de hecho, algunos insalvables, o sea, completamente hechos arena, es decir, en un nivel de oxidación muy, muy elevado. Si tuviéramos que elegir, pues no sabría qué decirles, ¿no? Por una parte, bueno, pues tenemos ejemplos únicos como, pues no sé, el fragmento de lana más antiguo conservado ahora mismo en la península ibérica y eso, en cierto modo, es gracias al ambiente en el que este yacimiento convive. Como ya sabrán, porque habrán visto en alguna ocasión, del edificio se conservan 2 plantas, que es uno de los elementos que lo caracterizan y lo hacen más singular. Vamos a realizar un pequeño recorrido por algunos de sus espacios más singulares y a reseñar algunos de los materiales más significativos. Hubo un tiempo en el que nos daba tiempo, cuando hablábamos del Turuñuelo, a contar todo lo que hay del Turuñuelo. A día de hoy no, ya empieza a resultar inabarcable, más si queremos incorporar las últimas novedades, que yo creo que es lo que más interesa. Entonces, bueno, pues he seleccionado algunas de las partes y algunos de los espacios, lo que consideramos que es quizá lo más significativo. De la parte superior del edificio se conserva, bueno, la estancia principal y 3 estancias de menores dimensiones. La verdad que en la campaña de 2023 uno de nuestros objetivos era excavar la habitación contigua a esta sala 100. Creo que si pongo esto se puede ver. ¿Ven el puntero? Perfecto. Pues excavar la estancia que hay en este espacio, bueno, pues por suerte o por desgracia, la aparición de los rostros del Casas del Turuñuelo nos llevó a enfocar la excavación en la parte baja y la verdad que esta habitación no sabemos qué ocurre, pero todos los años nos proponemos empezarla y nunca nos rematamos. Y luego la parte inferior, donde, bueno, pues su espacio más significativo es ese patio donde ahora veremos se documentó ese sacrificio de animales y donde se localiza el área
que hemos excavado en esta campaña de 2023. La estancia 100 es la estancia que hasta ahora tiene mayor relevancia o mayor simbolismo, porque es la que mayores dimensiones conserva, tiene 60 metros cuadrados, y su estudio nosotros lo realizamos a partir de la división de 3 ámbitos que se diferencian fundamentalmente por el diferente uso del pavimento. En el primer espacio documentamos un suelo enlosado donde recuperamos un gran conjunto de platos, de una vajilla, porque el edificio de Casas del Turuñuelo, antes de abandonarse, es objeto de un ritual que iremos viendo por pequeñas fracciones, y una de esas partes del ritual es la celebración de un gran banquete que pondría, que reuniría a la comunidad antes de realizar el sacrificio de animales. Buena parte de ese banquete o de los platos empleados en ese banquete fueron recuperados en este espacio. En la parte central tenemos un gran emblema en forma de piel de toro, en forma de piel de bóvido. Es un símbolo característico de la cultura tartésica, fundamentalmente de los ambientes religiosos. Existen diversos ejemplos por la península, desde el altar del santuario del Carambolo en Sevilla o de Coria, que son quizá dos de los más conocidos, Canchorroano, la propia manta, ¿no?, que cubre el lomo de la yegua de Canchorroano, que es una pieza que pertenece aquí al Museo Arqueológico de Badajoz, el pectoral del Carambolo, y esta pieza que apareció en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que tiene este emblema en forma de piel de toro y las 2 palomas, la representación de la divinidad Baal, la divinidad masculina, el dios de la guerra, de la tormenta, y Astarte a partir de la representación de estas 2 palomas, ¿no?, que sería la diosa del amor y la fertilidad. En el otro extremo de la habitación lo que localizamos fue el único acceso que tiene esta estancia, que además está orientado al este, a la salida del sol. Esto es un elemento que se hereda del mundo fenicio. Todos los edificios se orientan siempre a la salida del sol, y quizá el elemento más característico es esta bañera, o sarcobañera. Nosotros lo llamamos sarcobañera porque, como no tenía un muerto dentro, llamarla sarcófago científicamente como que no queda muy correcto. Tenemos muerto, pero como no estaba dentro del sarcófago, sarcobañera, y así nadie se mosquea. Esta sería una reconstrucción para que vean cómo imaginamos, ¿no?, que funcionaría esa habitación, porque es verdad que gracias a la reconstrucción virtual tenemos una herramienta que nos sirve tanto a nivel de investigación como a nivel de divulgación, sobre todo porque un arqueólogo cuando se acerca a una excavación lo ve todo muy claro, pues sí, el muro va por aquí y tal, pero como cualquier profesión, muchas veces hay que tener la mente estructurada y la vista hecha para ver cosas que nosotros damos por hecho que se ven quizá con mucha claridad, ¿no? Otro de los elementos más significativos de este espacio es su techumbre. Y es significativo porque su estudio nos ha permitido documentar la primera bóveda construida con adobe que se conserva en la península ibérica. No es que sea la única, es que es la única de la que se nos han documentado, de la que han pervivido elementos que nos permiten reconstruirla. Normalmente en la arqueología, cuando uno se enfrenta a una excavación arqueológica, el nivel de arrasamiento de un yacimiento suele ser bastante elevado, más cuando hablamos de cronologías como esta hace 2.500 años. En Casas del Turuñuelo, su buen estado de conservación nos ha permitido rescatar elementos, como esta falsa bóveda que se parece a las mesopotámicas, obviamente, marcando, ¿no?, las distancias que hay temporales, pero para que se hagan una idea, una bóveda por aproximación de hiladas que no necesita cimbra. Son bóvedas geométricamente muy complejas, pero muy fáciles de construir. Aquí tienen una imagen de cómo imaginamos que sería esta estancia. Entre los elementos más singulares, aparte de los platos que pertenecen al banquete que aparecieron en la habitación, tenemos estas 4 placas que pertenecen a la misma caja de marfil. Es muy significativa porque la caja de madera donde estaban adheridas desapareció, pero en la excavación sí pudimos localizarlas en su posición original. 3 de ellas, las 3 superiores, son de hueso y la inferior es de marfil de hipopótamo. Se trata de una importación, posiblemente la caja en origen fuera de hipopótamo, de marfil de hipopótamo. Las 4 placas en algún momento debieron fragmentarse y volvieron a hacerse las placas con la misma iconografía. Es iconografía oriental, entre otras cosas, porque las 2 placas superiores tienen 2 leones devorando la pata de un herbívoro, que no son elementos que aparezcan en la iconografía peninsular por una sencilla razón, porque no teníamos leones. No hay que... De hecho, muchas veces lo pensamos, ¿no?, que cara pondría un peninsular o un tartesio cuando llegó un fenicio con una caja con 2 leones, pues le parecería algo completamente alucinante. Cuando uno sale de la estancia 100, lo que se encuentra es el vestíbulo, un pequeño espacio redistribuidor, pero muy significativo porque en su excavación conseguimos recuperar las pesas de un telar
que nos han permitido reconstruir el proceso necesario, la tecnología necesaria para tejer determinados tipos de tejido. Y es interesante porque de este espacio también procede este fondo de una urna de cerámica gris que tiene adherido un fragmento de lino que, bueno, en origen conservaba en su interior semillas, posiblemente se trate de una ofrenda, pero es el primer yacimiento en España que conserva tanto la tecnología que hace falta para tejer como el tejido, lo que nos ha permitido reconstruir el proceso necesario, bueno, pues para conseguir, bueno, qué peso hace falta o qué medios hacen falta para conseguir este tipo de urdimbre o este tipo de tejidos. Al sur de este espacio de redistribución, de este vestíbulo, tenemos lo que nosotros denominamos en origen como la habitación del banquete. La llamamos así por la gran cantidad de material cerámico de platos que aparecieron en su excavación. Sin embargo, y como ven aquí en la imagen, durante su estudio pudimos comprobar que teníamos estos dos pequeños altares, pequeñas mesas de ofrenda y que el material que estaba asociado a ello en realidad era cerámica de cocina. Entonces, no era un espacio en el que se había comido, sino que era un espacio donde se había cocinado lo que se comió durante el banquete. De hecho, estos altares sobre la ceniza que todavía conservan aquí en esta imagen, lo que tenían eran una gran cantidad de bellotas y de conchas de almejas de río, que, bueno, pues debieron de comerse en el festín final que se pegaron antes de marcharse. Y esta es, por ejemplo, una imagen de, bueno, pues esa cerámica que encontramos en el relleno, cuencos pintados a banda, fuentes, tapaderas, urnas en miniatura, es decir, un elenco excepcional de cerámica prácticamente todo a torno y que, bueno, pues nos permite reconstruir ese proceso de consumo dentro del banquete. Dentro de ese elenco de cerámica, una de las formas que más sobresalen son estas copas, son copas de imitación griega, es decir, son copas que imitan las formas griegas de las copas áticas que se usan para beber el vino. Luego veremos piezas griegas aparecidas en el yacimiento, pero es muy significativo porque estas piezas están fabricadas en el propio yacimiento de Casas del Turuñuelo y lo que nos están marcando es que la gente del yacimiento conoce las copas áticas y conoce cómo se consume el vino. Y al imitar la misma forma, posiblemente lo que están haciendo es adoptar la forma mediterránea de consumir el vino. Quizá no tienen suficiente cerámica ática para estas celebraciones y, bueno, pues ellos mismos fabrican sus propias piezas. Junto a la cerámica, bueno, pues una gran cantidad de bronces que a día de hoy están todos en la exposición de Alcalá de Henares. Si no la conocen, tienen hasta el domingo, pero les animo a hacerlo porque es la primera muestra que reúne un elenco y explica historiográficamente qué es Tarteso realmente y, bueno, pues en qué estado nos encontramos ahora mismo para entender esta cultura. Jarros de bronce, asadores, los juegos de anzuelos, este caldero, que es una obra maestra de la toréutica de época tartésica, que, bueno, aunque aquí el pobre apareció en un estado de conservación y además de oxidación bastante elevado, es cierto que el restaurador del Museo de Alcalá de Henares pues, ha hecho auténticas maravillas y a día de hoy pues, puede contemplarse ya completamente restaurado. Esta sería, bueno, pues una imagen, una reconstrucción de cómo comprendemos que sería esta habitación del banquete, muy interesante porque nos permite comprender cómo serían, por ejemplo, arquitectónicamente las techumbres que se están utilizando en estas cronologías. Justo en el otro extremo, bueno, pues tenemos la habitación norte, que no está terminada de excavar porque es el espacio que ahora utilizamos para entrar y salir del edificio, pero es significativo porque de allí procede nuestro único individuo hasta ahora, nuestro único muerto del yacimiento y prácticamente de cualquier yacimiento tartésico, porque las inhumaciones son prácticamente inexistentes. Bueno, se lo presento, se llama Desiderio. Lo único que sabemos de él es que es varón, mide 1,67, tiene entre 30 y 35 años, 4 caries y todavía no tenemos resultados de ADN, por si alguien me lo va a preguntar después. Ya le hemos quitado 4 muelas, va a ser la última vez que le quitemos muelas porque al pobre le estamos dejando sin dientes, pero bueno, es la única manera de intentar saber quién es su madre y su padre, de dónde viene, no sé, algo que nos diga algo más allá, porque bueno, no tiene muestras de que lo hayan matado, ni de forcejeo, ni de violencia, ¿no? Entonces parece que murió de muerte natural, lo acostaron, lo dejaron allí junto a 3 braseros de bronce y una serie de objetos metálicos. Es significativo porque nosotros prácticamente enfrente del yacimiento del Turuñuelo tenemos la necrópolis de Medellín y en esta cronología los individuos se creman y se incineran y se meten en sus urnas. Por lo tanto, nos cuesta entender que no lo hayan enterrado con el resto de su familia a la otra orilla del río y lo hayan dejado en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Bueno, ojalá algún día consigamos entender qué hace
Desiderio y tumbado. Se llama Desiderio porque apareció el día de San Desiderio, ¿eh? No tiene segunda ni va por nadie, que eso también lo preguntan. Pero bueno, pues ahí está recostado de manera muy, muy pacífica, muy sedente, muy tranquilo, ¿no?, por así decirlo. Bien, en el espacio o el primer espacio que nos encontramos cuando bajamos esa gran escalinata monumental que tiene el yacimiento de Casas del Turuñuelo, bueno, pues es este gran patio, es un espacio de 125 metros cuadrados que, como les comentaba, está separado del piso superior por una gran escalinata, hasta la fecha la de mayores dimensiones localizada en la península, porque se conocen otros ejemplos, como por ejemplo en la colonia fenicia de Toscanos, pero bueno, es una escalera de piedra mucho menor y además solo se encarga de salvar, digamos, el desnivel entre dos calles, no está integrada dentro de un edificio. La escalera de Casas del Turuñuelo es significativa no solamente por sus dimensiones, sino por el material que se ha empleado en su fabricación. Los 6 peldaños inferiores están realizados con un mortero de cal, que es el mortero de cal fabricado de manera antrópica más antiguo que se conserva hasta ahora en la península. Es muy llamativo porque está en Casas del Turuñuelo y, sin embargo, no lo encontramos en otros yacimientos del entorno, ¿no? Es extraño el dominio que tienen de la cal en este enclave y, sin embargo, en algunos de estos yacimientos vecinos, bueno, pues no se han localizado. A los pies de esta escalera monumental, cuando estábamos excavando el patio, justo antes de llegar al sacrificio de animales, bueno, pues recuperamos una de las piezas más significativas del yacimiento. Lo llamamos piecitos, obviamente, porque solo tiene pies, porque solo conservamos los pies, esperamos que el resto de la pieza aparezca. Es una escultura griega fabricada con mármol del Pentélico. El Pentélico son unas canteras de mármol que están justamente enfrente de Atenas, por lo tanto es una producción, no cabe ninguna duda, aparte de, bueno, pues ya por su naturalidad, por su factura, es decir, una pieza de una calidad excepcional. Es más o menos de estas dimensiones, que recuerdo que cuando la expusieron aquí en la exposición temporal de Badajoz, todo el mundo escribía y decía, es súper pequeñita, bueno, pero ha llegado desde Atenas, ¿qué más queremos? Estamos acostumbrados a las esculturas romanas de aquí, del Guadiana. Bueno, es muy interesante porque conserva la policromía, conserva tanto el azul egipcio con el que se pintó el pedestal como el rojo que se utilizó para contornear la silueta de los pies y de las uñas, porque en la antigüedad las esculturas, aunque ahora las vemos en blanco impoluto, estaban completamente pintadas. Y la verdad que, aunque ya nos hemos recorrido medio Mediterráneo, buena parte del equipo del proyecto Construyendo Tarteso, el único paralelo que tenemos hasta la fecha, bueno, pues es esta Venus de Canichela, que es una pieza etrusca también fabricada con mármol griego, que en realidad la similitud, el paralelo que guarda con ella es la posición de los pies, porque habitualmente en el mundo griego pues las esculturas masculinas tienen un pie más adelantado que otro y en las femeninas o suelen llevar sandalias o se les suele ver el final del manto, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que por muchos museos que hemos visitado, y les aseguro que de norte a sur de Grecia no ha habido manera de encontrar, bueno, pues este paralelo etrusco que, como ahora verán, bueno, también tiene su significado en el sentido de que ya en el yacimiento de Casas del Turuñuelo tenemos más materiales etruscos que forman parte de ese comercio mediterráneo de los siglos VI y V. Junto a estos pies de mármol, bueno, pues 3 cuencos de vidrio, que son cuencos fabricados a partir de prototipos persas, fabricados en este caso en el norte de Grecia, en Macedonia. Son unos cuencos que su comercio y su uso se estandariza o se extiende más en época de Alejandro Magno, es decir, un poco posterior al yacimiento de Casas del Turuñuelo, pero bueno, que ya en estos momentos están circulando por el Mediterráneo y que también son joyas únicas de la arqueología peninsular, porque son los 3 únicos ejemplares que existen hasta ahora en España. Hemos reconstruido, como el resto del edificio, bueno, pues una parte de este espacio. Los colores que ven, el uso del rojo y el blanco, son originales, es decir, corresponden a los elementos que nosotros hemos ido documentando durante la excavación y, bueno, pues son los 2 elementos, los 2 colores más significativos que habitualmente se documentan en yacimientos tanto fenicios como tartésicos. Sobre el patio de Casas del Turuñuelo, lo que conseguimos recuperar, bueno, pues fue un masivo sacrificio de animales que también nos costó más de una noche de sueños, porque bueno, es un contexto arqueológico excepcional que requirió del diseño de un equipo de trabajo, en este caso muy significativo, compuesto por 12 zooarqueólogos, más los ingenieros de la Facultad de aquí de Ingeniería, de los ingenieros industriales, que nos ayudaron a documentar y a escanear todo el patio para poder sacar toda la información posible de un contexto único que ha habido que extraer
para que los caballos se restauren y posteriormente se haya procedido a su estudio. A día de hoy, todo el conjunto está en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, donde pues actualmente es objeto de varios trabajos fin de máster y tesis doctorales. Algunos compañeros de veterinaria los están estudiando, sobre todo para entender su anatomía y para entender muchas de las enfermedades que a día de hoy sufren los caballos, pues a través de la recuperación de parásitos que se ha podido hacer durante las excavaciones del yacimiento del Turuñuelo. Es muy significativo porque casi todos los animales aparecen en parejas con las cabezas cruzadas. No todos pertenecen a la misma fase del sacrificio, es decir, hay 3 momentos distintos dentro de este proceso que les voy a contar a partir de esta reconstrucción virtual que hemos hecho para intentar imaginarnos un poco cómo debió ser esa imagen, porque cambia mucho de ver los esqueletos teatralizados a imaginarse ya los cuerpos completos depositados sobre el suelo. En este primer rincón, que nosotros denominamos el Rincón de la Muerte, no con mucha originalidad, hay un montón de huesos arrinconados, acumulados, que son resultado de una primera fase de sacrificio. Entonces, sacrificamos, limpiamos el patio y arrinconamos. Estos huesos, que ya aparecen pues descolocados, tienen marcas de carnicero, de que los lobos y los buitres han entrado a carroñear en el patio, permanecen en el patio entre 6 y 8 meses. Y pasado o transcurrido ese tiempo, se realiza el segundo sacrificio, que es el que ven en la imagen con todos estos animales colocados por pareja, con las cabezas cruzadas, unos llevan bocados, otros no. Es decir, parece que un caballo domina sobre el otro. Aquí podemos extraer varias lecturas simbólicas y sociales y económicas. Y junto a los caballos, que en total había 42, se sacrificaron 9 vacas y 4 cerdos. Sobre este sacrificio se realizó otro sacrificio más, que solo está compuesto por vacas, que no hemos reconstruido porque son las vacas que se consumieron durante el banquete de celebración del yacimiento. Y ya a partir de ahí empezamos a clausurar el edificio. A la mitad del relleno de este patio sí localizamos 3 hogueras donde se habían comido media vaca y medio caballo, porque se pararon a comer. Porque, claro, rellenar un edificio de esta magnitud pues debe de consumir mucha energía. Entonces, pues en todo ese proceso se detuvieron, comieron y continuaron con el relleno. La zona este es el espacio en el que pues hemos concentrado los trabajos arqueológicos, tanto en la campaña del año pasado como en esta campaña. En este espacio hemos podido excavar lo que os vamos a ver además ahora, lo que denominamos como la habitación de las gradas y la habitación o el pequeño pasillo de la pileta. El pasillo de la pileta es un espacio muy reducido, que de hecho además está completamente cortado por la presencia de esta pileta semicircular, cuya funcionalidad todavía no tenemos del todo clara, pero muy significativo por el material arqueológico o los objetos que lo acompañaban. Junto a esta pileta hemos conseguido recuperar los restos de otro perro y de otro caballo completos que debieron formar parte de ese sacrificio del patio. Solo esperamos que no repartieran muchos animales más por el yacimiento, por favor, porque es una tarea bastante ardua y además, como sufrieron el incendio final del edificio, es verdad que muchos de estos huesos no están en el mejor estado de conservación que uno esperaría. Y luego un gran elenco de materiales, de objetos metálicos, en este caso, por ejemplo, pues este brasero que ven aquí, y aunque intentamos engasar y cubrir de todas las maneras que se nos ocurrió, fue imposible salvarlo, estaba completamente oxidado, pero este caldero sí está siendo objeto de restauración, o un mango posiblemente de un colador que forma parte de este elenco de materiales metálicos que recuperamos en esta estancia. A la habitación o al pequeño pasillo de la pileta solo se puede acceder por un punto, que es por esta habitación de las gradas, que al final pasará a la historia por ser la estancia donde aparecieron los 5 primeros rostros documentados en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Es una habitación muy significativa porque, además de contar con estas escaleras, con 2 escaleras que ahora veremos, está completamente bordeada de gradas, de bancos corridos. Recuerda un poco, a mí por lo menos me recuerda un poco a la sala de espera, pues no sé, del médico, del dentista, de lo que sea, ¿no? Parece un lugar como de parada, como de espera. O sea, un punto en el que el visitante, por así decirlo, tiene que detenerse antes quizá de acceder a un espacio que podría ser público. Todo esto es una idea que les voy desarrollando, no es que en ningún momento tengamos todavía claro para qué se utilizaba, porque queda mucho yacimiento por descubrir y porque no sabemos qué hay por delante de esta habitación de las gradas, ¿no? Pero la presencia de estos bancos corridos, pues recuerda a esa distribución. Como les comentaba, la habitación de las gradas tiene 2 escaleras, esta que ven en la imagen es la que se localiza en su extremo norte.
Nosotros ya en origen, cuando excavamos el patio y los pasillos perimetrales, propusimos en la reconstrucción virtual que los pasillos en algún momento, su parte superior, su techumbre, se hubiese utilizado como pasillo de ambulatorio, es decir, para poder circular, ¿no? Bueno, pues la presencia tanto de esta escalera como de esta otra que ha aparecido este año, bueno, pues refuta, ¿no?, esa hipótesis porque permite comunicar la estancia de las gradas con los pasillos que quedan en los laterales del patio. Entre el elenco de materiales que ya recuperamos en la campaña de 2022, pues estaba un conjunto de marfiles, solo les traemos 2, porque son los únicos 2 que ha dado tiempo a restaurarlos, porque los habitantes de Casas del Turuñuelo se dedicaron, bueno, los habitantes o quien destruyera el yacimiento, dejémoslo ahí, se dedicaron a hacer los trocitos y dispersarlos por la habitación, lo que supuso que toda la terrera que habíamos generado durante una campaña entera, pues tuviéramos que cribarla. Entonces estuvimos mes y medio cribando tierra para recuperar todos los fragmentos y, bueno, hasta la fecha pues tenemos una pieza con una escena dionisíaca de un Baco sosteniendo un cuenco, muy interesante porque el cuenco todavía conserva el pan de oro que decoraba la pieza. Hasta la fecha solo los marfiles asirios que se conservan en el Met o en el Louvre habían conseguido conservar este pan de oro y en el yacimiento de Casas del Turuñuelo pues tenemos varios ejemplos. O una escena de cuadrigas. Los marfiles que ven justo al lado son sus paralelos más cercanos y todos proceden de tumbas etruscas. De nuevo, la relación con Etruria que ya veíamos con la Venus de Canichela y que, bueno, pues ahora vuelve a repetirse en los marfiles de la estancia de las Gradas. Hay al menos 2 placas más que están actualmente en proceso de excavación. Bueno, a ver finalmente a cuántas escenas nos enfrentamos. Ya en la habitación 100, cuando excavamos, además de las 4 placas que pertenecían o que decoraban la caja, habíamos recuperado otro marfil, en este caso en él se representaban 2 toros sedentes, que también conservaban parte de ese filamento de oro y que también conservaban azul egipcio. Es decir, también nos están determinando que los marfiles en época antigua también se pintaban. Como habitualmente lo normal es descubrirlos completamente limpios, pues a nadie se nos había ocurrido nunca proponer, bueno, pues la existencia de esta policromía que gracias de nuevo a Casas del Turuñuelo estamos pudiendo descubrir. Y bueno, pues ya entrando en la faena, que es lo que interesa en estos momentos, ¿no? Cuál es la novedad en torno a estos 5 rostros que en cierto modo, bueno, pues han venido a cambiar no solamente la historia de nuestra región, o en este caso de Tarteso, sino buena parte de la interpretación que nosotros hacíamos hasta la fecha del yacimiento. En ese sentido, no tenemos las cosas más claras de las que las teníamos antes, entonces no hemos realizado grandes avances, pero sí nos hemos planteado nuevas hipótesis, nuevas lecturas del yacimiento que, bueno, pues están enriqueciendo la investigación que se está llevando a cabo en este enclave. Este es el primer fragmento que localizamos apenas a pocos días de haber empezado la campaña de excavación, lo cual ya, bueno, pues supuso un vuelco para todo el equipo, un motivo de alegría y, bueno, pues una motivación diaria para volver cada mañana al yacimiento e intentar reconstruir el rostro de este individuo. Aquí tienen el ojo, la nariz y la boca. La oreja la ha perdido en alguno de los golpes porque están completamente fragmentadas, casi todas porque recibieron un golpe más o menos por encima de la nariz. Y parece que debe de estar pues, o entronada o llevar algún tipo de manto en la parte trasera. Todos son relieves, no son esculturas, es decir, son planos por detrás, posiblemente porque irían embutidos en algún espacio, formarían parte de algún tipo de representación o de escena que formaría parte de un mural. Todo lo que hemos recuperado hasta la fecha son rostros, son caras. Esto puede interpretarse de 2 maneras, o bien que solamente haya caras entre las piezas recuperadas o que realmente lo único que destrozaran y sacaran de su contexto fuesen los rostros y quizá los cuerpos permanezcan in situ, ojalá, en el lugar donde un día estuvo ubicada estas piezas. Os dice que apagáis los móviles y ella hace lo que le da la gana, ¿eh? Perdona, había quitado el sonido, perdona. No pasa nada, no pasa nada. La segunda pieza que acompañaba a este primer fragmento, bueno, pues en origen nosotros lo hemos interpretado como un posible guerrero, primero por la presencia de un casco y segundo por los paralelismos que tiene, bueno, pues en este caso con el guerrero de Porcuna, que es una pieza procedente de Jaén del siglo V, y es muy curioso porque de todas las piezas que hemos conseguido hasta la fecha estudiar y de todos los paralelos que hemos conseguido buscar, el guerrero de Porcuna es el único que está fabricado en calcarenita. Las piezas de Casas del Turuñuelo son de calcarenita, eso es lo único que tenemos claro hasta ahora, porque es cierto que prácticamente
recuperamos los fragmentos, se presentaron, bueno, pues se vinieron al Museo de Badajoz a una primera exposición y ahora están en Alcalá de Henares. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que las tenemos que estudiar todavía y, sobre todo, publicar. Entonces, bueno, si conseguimos hacer un pequeño análisis preliminar con una pistola de difracción de rayos X y sí sabemos que son calcarenitas. Ahora, el día 24, cuando acabe la exposición en Madrid, viajarán al Instituto Español de Patrimonio y allí se le harán todo tipo de análisis, entre otras cuestiones, para intentar saber de qué cantera se han sacado las piezas e intentar reconstruir su proceso, ¿no? Porque, bueno, hay muchas preguntas todavía que quedan en el aire. ¿Se fabricaron en la península ibérica? Seguramente sí, porque la calcarenita seguramente sea de aquí, pero la fabricó un tartesio, por así decirlo, la fabricó un artesano oriental que estaba en la península o alguien de la península que aprendió a tallar, porque obviamente son ejemplos excepcionales porque no es habitual, bueno, no existen representaciones y prácticamente las representaciones figuradas en tarteso se cuentan con los dedos de una mano y muchas son fenicias, como por ejemplo las tartés del Carambolo, y casi todas son bronces que se hacen a molde, no se tallan. Entonces, bueno, aquí ahora hay que responder una serie de preguntas que esperamos que el estudio de estas piezas pues, nos ayuden a ir desvelando. La presencia de esta trenza, según los colegas que se dedican a arte ibérico, podría significar la juventud, es decir, el tránsito entre ser un niño y ser un guerrero, ¿no? El paso, digamos, a la vida adulta. Entre los detalles así que tiene la pieza, bueno, pues la perforación de la oreja y una perforación que tiene un lateral, posiblemente formaría parte de la estructura tanto para encastrarla en la pared y luego irían adornadas. Obviamente de las joyas que llevaron en origen estas piezas no tenemos más allá que las que tienen ellas mismas talladas, ¿no? Pero que no hemos conseguido recuperar ninguna pieza ni de oro ni de plata que pudiera engalanarlas, también porque habitualmente esas piezas, bueno, pues se pueden volver a fundir y fabricar un lingote de oro y llevártelo, obviamente, por la propia riqueza. El segundo fragmento o la tercera pieza que apareció y de la que solo tenemos este fragmento, pues conserva parte también de un roleo de una tiara. Les he señalado aquí lo que sería el límite de la tiara con la frente, como veíamos aquí justamente con el guerrero, representaría lo mismo. Y esta pieza lo que tiene más significativo, bueno, pues es esa decoración, esa diadema que la decora y que, bueno, pues tiene sus paralelos más cercanos, tanto en el Tesoro de la Liseda, que también procede de aquí, ¿no?, de Cáceres, con esas lengüetas. En este caso, estas piezas del Tesoro de la Liseda se interpretaron como collares. En la pieza que nosotros tenemos se han utilizado como diademas, no como collares. Y luego, si hay un paralelo mucho más próximo, en Jaén también, la Dama del Cerro de Alcalá, que en este caso es de caliza, pero que sí tiene un collar combinado con esas lengüetas y esas botellitas. Bueno, seguiremos buscando y revisando todas las representaciones del Mediterráneo occidental, oriental y central, para ver si somos capaces de, bueno, pues, comprender, ¿no?, de dónde vienen estos motivos iconográficos y qué significan. Quizá una de las piezas más significativas, nosotros la llamamos la moreneta por su tonalidad. Todas las piezas son de la misma piedra. La diferencia en su tonalidad deriva de su nivel de quemado, porque al haber aparecido fragmentadas y dispersas por la habitación, unas se han visto más afectadas por el fuego que otras. Esa es la razón por la que unas están más negras y otras están más blancas. De hecho, la segunda pieza que veremos ahora tiene algunos de sus fragmentos que prácticamente se han convertido en cal, es decir, la piedra ha alcanzado tal temperatura que ha empezado el proceso de calcificación y su estado de conservación es mucho peor. Esta dama, que nosotros interpretamos como una posible dama con este tocado tan significativo en el que ahora nos detendremos, pues quizá una de las piezas más originales y que a nosotros más llamó nuestra atención cuando la descubrimos son sus arracadas, ¿no? Estos grandes pendientes, además, que conservan estas cadenas para poder llevarse sujetos a la oreja, que es un elemento que todavía conserva a día de hoy las arracadas que llevan muchos trajes extremeños cuando se visten las montermoseñas, por ejemplo. Bueno, pues es una reminiscencia que ya se hereda o que se ha conservado desde estas cronologías. Estas cadenas están pensadas para ayudar a sostener o a soportar el peso del pendiente, porque durante el bronce final, justamente antes de la etapa de tarteso, estos pendientes eran de oro macizo, es decir, pesaban mucho. Y para evitar que la oreja terminara rajándose, bueno, pues ayudaban de estas cadenas. Obviamente, con posterioridad ya, los ejemplos que se conocen de la primera edad del hierro ya están hechos en hueco, para ahorrar oro, entre otras razones. Pero en este caso se están representando, digamos, con una tradición que es anterior a la llegada, en este caso, de los fenicios.
Esta primera pieza tiene una arracada simple y la segunda dama llevaría una arracada doble, que además es muy significativo porque es exactamente igual que la arracada que ya apareció en origen en Canchorroano y que también está aquí expuesta en el Museo Arqueológico de Badajoz. Y además es muy curioso porque tienen exactamente las mismas dimensiones, miden lo mismo, tanto la que está representada en el relieve como la arracada original, solo que la pieza de Canchorroano no conserva, en este caso, la cadena. Esta arracada en Canchorroano apareció en el depósito fundacional en una ollita justamente a la entrada del santuario, en lo que se considera como su depósito fundacional. Uno de los elementos más significativos, como les comentaba, bueno, pues es ese tocado, que bueno, pues digamos que el único paralelo o lo que más se acerca de todo lo que hemos conseguido ver hasta ahora en el Mediterráneo, bueno, pues es esta coré de la Acrópolis, que tiene como esta especie de pétalos o flores de loto, que se acercarían a, bueno, pues estos pétalos o llamaradas que parecen tener las piezas del Turuñuelo. De hecho, cuando apareció este primer fragmento, antes de que apareciera el resto del rostro, nosotros lo que pensamos era que eran los dientes de alguna bestia, que pudiera ser un lobo o algún ser mitológico. Nunca imaginamos que realmente formaran parte del tocado de una de estas representaciones. Y de nuevo, bueno, pues sus paralelos más cercanos hasta la fecha o a lo que de donde beben, el origen o la influencia, bueno, pues de nuevo el arte etrusco, ¿no?, en la representación de estos ojos, en la representación de estas narices, bueno, quizá es un punto de partida del que nosotros debemos partir para, bueno, pues desarrollar toda la investigación en torno a estas piezas que, bueno, esperamos muy pronto poder mostrarles ya completamente publicadas y con un estudio tanto estilístico como arqueométrico, en este caso de analíticas, completo. Entre otras razones porque sabemos que estuvieron policromadas, es decir, conservan parte de pintura y sabemos que en origen estuvieron pintadas. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quiénes son estos 5 personajes? Diosas, dioses, héroes, príncipes, aristócratas, unos que pasaban por allí y se hicieron representar. Fuera quienes fueran, está claro que bueno, pues, tenían la capacidad de hacerse representar o quisieron representar y además representarse con los objetos propios de la orfebrería de estas cronologías, ¿no? Por lo tanto, si estamos hablando, por ejemplo, de un artesano oriental, es alguien al que le han dicho, bueno, pues vamos a representar estas figuras tocadas con estos elementos que forman parte, bueno, pues de esa orfebrería del Guadiana, del Valle Medio del Guadiana. No sé, si luego se animan y alguien tiene una teoría, pues podemos aquí, quizá, no sé, a lo mejor encontramos la solución al yacimiento, al enigma de los rostros del yacimiento de Casas del Turuñuelo. Bueno, ya para finalizar, como les comentaba, el edificio de Casas del Turuñuelo tiene este buen estado de conservación porque los mismos moradores que vivieron en este enclave se encargaron de ocultarlo, ¿no? Y, como les comentaba, bueno, pues celebraron ese gran banquete ritual en el que debió participar buena parte de la comunidad, realizaron ese gran sacrificio de animales que luego nos dejaron depositados sobre el suelo. Una vez realizado ese sacrificio, el edificio se incendia, es decir, queda completamente calcinado, de ahí que bueno, pues los niveles de ceniza o aparezcan todas las techumbres completamente quemadas y carbonizadas sobre los suelos. Y, por último, la cerámica griega, la cerámica ática de figuras rojas que antes veíamos que se imitaba para consumir el vino y que en el yacimiento de Casas del Turuñuelo se localiza en la cobertura superior, es decir, en el sellado final del yacimiento. Aquí en esta imagen quizá puedan apreciar mejor el punto en el que aparece. La teoría que nosotros hemos trasladado a partir de este hallazgo es que se están guardando la cerámica de lujo, es decir, se están guardando la mejor vajilla, que es la vajilla ática, digamos que para el chupito final, por así decirlo. Es decir, bueno, pues la última libación y rompen esas copas sobre esa cobertura, lo que explicaría, bueno, pues que toda esta cerámica se conserve en la capa superior y aparezca a veces, bueno, pues acompañado de una lata de Coca-Cola o de un botellín de Cruzcampo y su cerámica ática al lado con 2.500 años de diferencia. Y yo con esto termino sin antes, bueno, pues agradecerle su atención. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Es que si no es imposible contar tantas cosas. Venga, lo que sea. ¿Podemos preguntar ya? Venga, sí. Fácil, ¿eh? Bueno, en primer lugar, felicitarte y darte las gracias por la magnífica exposición.
Y yo quería hacer dos preguntas, aprovechando que hablamos de Tarteso y que estamos en Badajoz. La primera, creo que ya te la pregunté en tiempo, pero me gustaría repetirla, es si tenemos... Por si he cambiado de opinión desde la No, otra vez que me lo preguntaste. por si ha cambiado la situación. Y es que estos cinco rostros que son tan importantes, estos hallazgos tan fabulosos, que ahora están en Madrid, y como sabemos, porque le tienen que hacer pruebas que no se pueden hacer en Extremadura, ¿tenemos la seguridad de que su destino final va a ser Badajoz, el Museo Provincial? Sí. Sí, bueno. A ver, Pues ya está dicho en público. Quiero decir, no, si lo hemos repetido por activa y por pasiva, Sí. vamos a ver. Las piezas, de hecho, ya están bajo la tutela del Museo de Badajoz. Nosotros ya sobre las piezas no tenemos ningún control, dominio, llámalo como quiera. O sea, nosotros en el momento en el que tanto mi compañero Sebastián como yo hicimos el depósito en Badajoz, ya es el Museo Arqueológico de Badajoz el que determina dónde salen, cuándo salen, dónde van. Quiero decir, están en Madrid porque en este caso nuestra Consejería de Cultura autorizó que viajaran a la exposición. Han viajado y en este caso se han integrado en la exposición porque como tenían que ir a restaurarse al Instituto de Patrimonio Español, porque lamentablemente en Extremadura no tenemos un lugar donde poder llevar a cabo esa restauración, porque nosotros todo lo que podemos hacer en Extremadura y con colegas de la Universidad de Extremadura o de cualquier otra institución, intentamos hacerlo aquí, obviamente. En este caso han ido a Madrid porque así se determinó entre el Ministerio y la Consejería de Cultura, y una vez termine todo ese proceso tienen que volver a Badajoz, que es quien tiene la tutela y, digamos, la posesión, por afianzarlo más todavía. Volverán a salir seguramente, irán a otras exposiciones, pero también eso forma parte de la riqueza cultural, ¿no? El hecho de que todo el mundo pueda disfrutar de nuestro patrimonio. A mí me encantaría que muchas piezas que no tenemos en Extremadura, pues quizá el Museo Arqueológico de Badajoz fuera capaz de hacer una exposición y traérnosla para que nosotros pudiéramos disfrutarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que los rostros de Casas del Turuñuelo hayan movilizado casi a 50.000 personas en Madrid solo para ir a verlos. Entonces, bueno, en origen volverán, sí, no te preocupes que volverán. Estupendo. Si no, iré yo a buscarlos. Y la segunda pregunta es relacionada también con el Museo Arqueológico y el Salón de Estelas de Guerreros. Como sabes, lo conoces perfectamente, muchas de esas estelas tienen una inscripción con 3 círculos concéntricos. Y que es Mira, pregunta por la Atlántida, ¿no? Sí, claro que sí. A nivel nacional ya sabes que ha habido bastante empezado a firmar polémica. Contratos que digan no responderé preguntas de la Atlántida. Y quería saber tu opinión, pero vamos, ya me la estás diciendo. Pues no existe ninguna relación. O sea, la Atlántida es un mito que Platón nos ha transmitido y que Schulten, un filólogo alemán que buscó Tartesos por activa y por pasiva por media península ibérica sin suerte de encontrarla, se encargó de relacionar. Y lo relacionó justamente porque no encontró nada que la arqueología le mostrara de Tartesos. Entonces, digamos que su válvula de escape fue relacionar Tartesos con la Atlántida para dotarlo de una especie de halo mitológico. Pero no existe ninguna evidencia ni de que la Atlántida existiera ni de que Tartesos y la Atlántida tengan ninguna relación. O sea, es un invento historiográfico que hemos heredado y que los arqueólogos que nos dedicamos a Tartesos creo que nos va a costar una vida quitarnos de encima. Porque el otro día me hicieron una entrevista en la SER y de 5 preguntas, 3 fueron sobre la Atlántida. Ya no sabía cómo salir de ahí. No tienen nada que ver, o sea, nada, absolutamente nada. Podemos decir que son escudos, ¿no? Son escudos, sí, sí. De hecho, en Irlanda hay escudos exactamente iguales. Lo único que ocurre es que con sus círculos concéntricos, sus escotadores en V, el problema es que la mayor parte de esos escudos estuvieron fabricados en madera o estuvieron fabricados en cuero, entonces no se conservan en el registro arqueológico. Pero son escudos, vamos, me juego un brazo si quieres. Muchas gracias. Bueno, Esther, yo os felicito a usted y a Sebastián por vuestro trabajo en el Turuñuelo. Gracias. Y por la medalla de Extremadura recién que os ha sido concedida, que os seguí por la tele. A mí la pregunta que me gustaría saber es si tenéis previsto cuándo va a hacer alguna campaña arqueológica en el Turuñuelo otra vez y cuándo será. Vale, pues en el yacimiento hacemos siempre todas las campañas de excavación normalmente en primavera, entre febrero, marzo, abril, mayo, bueno, va en función un poco de las lluvias. La próxima campaña está programada sí para el próximo mes de marzo, porque este año desde el Instituto de Arqueología, a finales de febrero, organizamos el primer Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra de la Protohistoria y justamente cuando termine el congreso, pues daremos comienzo a la excavación.
Mira, yo quisiera que me aclararas tu concepto, tu visión sobre la Alcazaba de Badajoz y los Tartesos. Puedo porque dar sí. otra conferencia, ¿eh? No, Casi como en la clase. claro. No, a ver, no, te digo. Tú has quitado de allí del mapa. Es cierto que la Alcazaba de Badajoz siempre fue considerada, o bueno, en este caso el cerro, ¿no?, donde se ubica la Alcazaba, siempre estuvo en el mapa del poblamiento de la Primera Edad del Hierro, en buena medida, bueno, pues porque el profesor Martín Almagro Gorbea siempre la incluyó como uno de esos grandes ópidas que controlaban el territorio. Medellín también estaba en esa lista y también ha salido de ella, porque realmente la revisión de todas las campañas arqueológicas que se han realizado en el Oppidum, por ejemplo, de Medellín, no han mostrado evidencia arqueológica de que exista una ocupación estable durante la Primera Edad del Hierro. A Badajoz le pasa un poco lo mismo. Tenemos material de la Primera Edad del Hierro, pero mezclado con material medieval. Pero no tenemos un solo muro, un pavimento, o sea, algo que nos dé una evidencia de que realmente el cerro estuvo ocupado durante la Primera Edad del Hierro. En Medellín, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora es que en los últimos años todas las obras que se están llevando a cabo dentro del propio municipio, de hecho, recientemente, en las 3 últimas que se han llevado a cabo a los pies del cerro, se han documentado niveles del siglo VI y VII, es decir, casas de época tartésica, porque realmente el poblado estaba en el llano, no estaba en el alto. Seguramente porque, bueno, pues no necesitaran o controlar ese espacio o tuvieran quizá una pequeña ocupación en la parte más elevada, pero no ocuparon el resto de las laderas. Y tanto la Alcazaba de Badajoz como Medellín es que ha sido objeto de una gran cantidad de intervenciones arqueológicas y siguen sin quedar evidencias de que durante la Primera Edad del Hierro estuvo ocupada. Hay cerámica ática, hay materiales, pero mientras no haya contextos de ocupación no podemos certificar que sea un yacimiento. Entonces, esa es la razón. Ahora que mañana abren un sondeo y aparece un muro, genial. O sea, que nosotros encantadísimos, pero claro, tampoco podemos estructurar la historia en función de cómo a nosotros nos encaje bien dentro del mapa, ¿no? Si no hay evidencias de poblamiento en el Alto de la Alcazaba, pues por ahora no hay poblamiento. El día que aparezca, pues el punto volverá al mapa. Esther, enhorabuena por la conferencia y por Gracias. el trabajo que estáis realizando. Mi pregunta es sobre el final, sobre el incendio que provocaron antes de dejar el yacimiento. ¿Cómo ocurrió ese incendio? ¿Si utilizaron algún tipo de combustible, algún acelerante o algo así? Si hay evidencias de algo, ¿qué es lo que ardió? No tenemos evidencias de que utilizasen nada. Lo que sí es cierto es que buena parte del edificio está construido con madera, todas las techumbres y todo el sistema de vigas para sostener estos techumbres. Entonces, pues seguramente si hemos conseguido localizar en el yacimiento varios focos, por así decirlo, por ejemplo, en la parte del vestíbulo, si hay un foco de ese incendio, aparte de por la presencia de una gran acumulación de vigas carbonizadas, porque el incendio alcanzó tal temperatura que las ánforas llegaron a estallar. De hecho, no hemos podido recuperar ninguna porque estaban hechas láminas y muchas de esas piezas llegaron incluso a vidriar. Para eso hace falta que se alcance una temperatura muy elevada. Entonces, sí hemos conseguido localizar diversos puntos donde pudieron originarse focos del incendio, pero parece que pues solo con la propia combustión y con el propio combustible que la propia madera del edificio da, sería más que suficiente para destruirlo. ¿Alguien más? Ella no viene sola, viene acompañada de su equipo, ¿verdad? Sí, preguntarles algo a ellos, que vienen de ¿Verdad? compañeros. Una especialista en arquitectura de tierra, una especialista en cerámica y mi compañero Sebastián. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están los compañeros? Ay, Aquí. Si queréis salir también. Venga. Pues lo que queda de la estancia, o sea, todo lo que queda de la parte este. Ya para terminar de ponerte nerviosa, ¿qué opinas? La Atlántida no, ¿eh? No. Bueno. Yo te voy a hablar de otro movimiento, el que yo llamo Onuba y Sierra Tarteso. ¿Qué opinas de él? No va a estar bien. ¿Qué opinas del movimiento? ¿De qué? Repítelo. Onuba y Sierra Tarteso. Los que dicen que Onuba es Tarteso y se acabó. Bueno, es que realmente Huelva es un poco el centro de Tarteso. O sea, no sé, no voy a decir que sea la ciudad de Tarteso de la que habla La Fuente y que Schulten buscó con ahínco, ¿no? Pero realmente donde está la base de ese Tarteso es justamente en Huelva. Desgraciadamente, la ciudad actual no nos deja prácticamente ver lo que hay en Huelva. De hecho, el otro día me sorprendía porque escuchaba a mi compañera Clara Toscano, que estudia la arqueología
protohistórica de Huelva, que se dedica a Tarteso, la Yo de Huelva, para que os hagáis una idea. Y me sorprendía porque en una conferencia decía que en Huelva no hay ni un solo yacimiento tartésico musealizado, a pesar de la gran cantidad de restos arqueológicos que se han podido ya recuperar. Ahora están luchando porque el edificio de Hacienda, donde han localizado el puerto, bueno, pues al menos los restos arqueológicos queden integrados en la obra. Pero bueno, una semana el periódico dice que sí, otra semana dice que no sabemos cómo. ¿Y el cabezo de la joya se lo van a cargar? Bueno, pero el cabezo de la joya han conseguido paralizar la obra. O sea, en principio no se va a construir en ella. De hecho, nosotros participamos en varias mesas redondas y junto a la plataforma esta de arqueología de Huelva para, bueno, pues intentar mostrar nuestro apoyo ante evitar la destrucción de ese patrimonio. En principio eso se ha paralizado y, bueno, ojalá que ejemplos a lo mejor como el yacimiento de Casas del Turuñuelo sirvan para que otros ayuntamientos o otras administraciones tomen en cierto modo conciencia y, bueno, pues pongan también en valor su patrimonio. Pero, bueno, nosotros donde más tenemos que mirarnos para entender Tarteso es en Huelva. Seguimos. Hola, buenas noches. Enhorabuena también de mi parte. Gracias. Es un proyecto súper emocionante y la verdad estamos disfrutando todo el mundo, mucho de ello. Yo tenía 3 preguntas. Una cosa que me resulta muy llamativa es que se enterrara el yacimiento después de esta celebración para enterrar eso se necesita muchísima tierra y muchísima... ¿Es así el enterramiento o es de otra forma? Yo no me he enterado bien. No. O sea, para enterrar el yacimiento efectivamente se necesita la participación de la comunidad y mucha tierra. Bueno, de hecho ellos emplearon todo lo que pillaron en su entorno. En el relleno, por ejemplo, pues nos hemos documentado los restos de los vertederos de los hornos de cerámica. Es decir, grandes cantidades de cerámica mal cocida, deformada. Posiblemente utilizaron todo el relleno de los vertederos para intentar rellenar el edificio porque tienen que utilizar todo lo que tienen a su paso. En Canchorroano, por ejemplo, cuando se realizó este proceso de sellado del edificio, que es igual que en el Turuñuelo, lo que se hizo fue derribar los muros. Claro, en Canchorroano los muros más anchos tienen unos 55 centímetros de grosor. En Casas del Turuñuelo hay muros que tienen hasta 4 metros. Entonces, no pudieron emplear esa técnica para utilizar ese mismo material y, bueno, pues emplearon todo lo que pillaron a su paso. Es una manera de proteger un edificio que para ellos tendría cierta significación, importancia, simbolismo. Bueno, todavía no sabemos exactamente a qué responde y también es de agradecer, porque si ellos no se hubieran preocupado de sellarlo, nosotros a día de hoy no lo excavaríamos en el estado de conservación que tiene porque se habría terminado deshaciendo. Es muy llamativo, no sé, es raro que se entierre... Vamos, no sé. Bueno, en Próximo Oriente, solo que en cronología mucho más antigua, era muy habitual, ¿eh? O sea, sellar y ocultar determinados edificios que tienen para ti, pues no sé, cierto carácter religioso o simbólico. Otra pregunta, yo soy de allí, de aquella zona, de Villanueva de la Serena. Yo también. También, y conoce de sobra a Tamborrío, claro. Yo he subido muchas veces a Tamborrío y como que aquello es un cerro, no es igual que lo que estás contando, no es igual que los llanos que estás hablando de Canchorroano y del Turuñuelo. De hecho, Tamborrío hasta la fecha es el único yacimiento que nosotros consideramos como un yacimiento de primer orden, es decir, un oppidum. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las obras de reestructuración de los 2 depósitos que tiene arriba, sí se hicieron varias intervenciones arqueológicas, tanto en la base de los depósitos como en toda la ladera norte para la inclusión de una tubería que bajara hasta el Zújar, y ahí sí se recuperaron los restos de una acrópolis, un sistema de aterrazamiento con áreas de almacén con sus ánforas y una muralla del siglo VII a.C. Eso es lo que le falta a la Alcazaba de abajo. Eso será lo próximo que excavéis, ¿no? Cuando acabéis con el Turuñuelo, me imagino. Bueno, hay una de los objetivos que entraban este año, o en las pasadas elecciones, en el programa electoral de nuestro alcalde, era la puesta en valor del yacimiento del Tamborrío. Es verdad que ya hemos hecho algunos intentos para hacer una prospección geofísica en el enclave. También es verdad que no hemos contado con toda la colaboración de los propietarios hasta la fecha, pero bueno, ojalá y sí podamos por lo menos documentar la planimetría del poblado, que no es necesario hacer una intervención arqueológica. De hecho, sería una locura excavar un poblado entero, porque prácticamente casi todas las casas serían iguales, pero sí por lo menos, bueno, pues a través de la arqueología no invasiva, por lo menos saber, bueno, pues cómo se estructura, cómo es esa muralla, es que no
No tenemos otras murallas conservadas de estas cronologías, quitando la de Tejada la Vieja en Huelva. Y bueno, y la última, los caballos, ¿qué se ha averiguado sobre ellos? ¿De qué raza eran? ¿Se sabe algo ya de eso? Pues hay varias razas, ¿De no qué especie? me acuerdo de los nombres, pero tienen unos nombres rarísimos. No, pueden ser a lo mejor los Leoparda, caballos. creo que es una, ¿os acordáis de algún nombre? Pues sé que había de varios colores, luego no son todos caballos, es decir, hay asnos, burros, yeguas, es decir, hay híbridos dentro de lo que además tiene una lectura social muy interesante porque, bueno, pues y económica, ¿no? Porque ellos saben ya que un asno en este caso es un animal mucho más adecuado para el trabajo agrícola, por ejemplo, que no un caballo, ¿no? Es decir, ya tienen ese manejo o ese control sobre la producción ganadera. Es verdad que el primer estudio, que es el análisis tafonómico y del contexto en general, está a punto de publicarse. Y luego, bueno, pues tenemos varios trabajos en paralelo. Quizá el que más atrasado va de todo es el del ADN, justamente porque secuenciar el ADN de tantos animales está siendo bastante costoso. Pero bueno, con paciencia lo conseguiremos. Sí se publicó el resultado de uno de los del primer équido, me parece que era el équido 6, porque formó parte de un estudio general que se hizo desde Francia sobre la domesticación del caballo. Pero participó un caballo del Turuñuelo y me parece que 70 caballos más de toda Europa. Pero bueno, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Seguro? ¿Es el momento? Sí. Ahí está, venga. Se ha animado hoy uno. Al coordinador del Museo Luis de Morales de la ciudad de Badajoz. En primer lugar, enhorabuena por tu trabajo, por la exposición y por todo. A ver, dos preguntas que en realidad van interrelacionadas, ¿vale? A ver, ¿crees que se le está dando el suficiente valor, relevancia por las instituciones, por las administraciones, por los medios de comunicación, por la sociedad en conjunto? Y al mismo tiempo, ¿crees que si en lugar de Guareña, de Badajoz, de Extremadura, estuviera en otro punto del país, no voy a dar nombres, no creo necesario, se le daría se le daría mayor valor y relevancia al conjunto del Turuñuelo? Pues la verdad que no lo sé, porque eso, bueno, no lo sabremos nunca, ¿no? A lo mejor hubiera estado en Madrid y no hubieran hecho menos caso todavía porque tienen más patrimonio. O sea, creo que eso no es lo relevante. La respuesta a la primera pregunta es que sí. Creo que el yacimiento de Casas del Turuñuelo durante todos estos años ha recibido un gran respaldo. A día de hoy es uno de los yacimientos más relevantes, yo me atrevería a decir, de la península ibérica y prácticamente de Europa y, bueno, conocido en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es gracias no solamente al trabajo arqueológico que nosotros desarrollamos, o sea, lo que queda visible son los 3 meses que nosotros estamos en el campo, pero detrás de todo esto hay actualmente 29 instituciones que colaboran con nosotros a nivel mundial para la investigación del yacimiento. Hemos contado siempre con el respaldo, pues no sé, tanto del Ayuntamiento de Guareña, que desde el minuto 1, bueno, adora, ¿no?, el yacimiento de Casas del Turuñuelo y su propia comunidad, ¿no?, sus propios vecinos, la Diputación de Badajoz, que confió en el proyecto desde el minuto 1, la Junta de Extremadura. Es decir, creo que en ese sentido nunca nos hemos sentido desamparados y creo que sí, que el yacimiento de Casas del Turuñuelo a día de hoy, dentro de nuestra comunidad, ocupa, bueno, pues un lugar que entre todos hemos conseguido, bueno, pues darle la relevancia, aparte de que, bueno, pues es que el propio yacimiento, él solo, pues como no para cada año de darnos sorpresas y de darnos tesoros, la verdad que en cierto modo a veces ponen las cosas muy fáciles, ¿no? Porque, bueno, pues él mismo, bueno, pues nos ayuda en cierto modo también a realizar su divulgación, a todo. Así que sí, estamos muy contentos. ¿Por aquí? Muy bien. Hola, felicidades por la conferencia. Mira, ¿crees que hay ya material suficiente como para que existiera un museo solo y exclusivamente del mundo tartésico? Para uno y para 10 o 12. Un yacimiento de Casas del Turuñuelo, o sea, esto es solamente una minimísima parte de todo el material que tenemos. O sea, solamente en piezas cerámicas, y hay piezas de una excepcionalidad y de una belleza impresionante. Lo que ocurre es que, bueno, pues lo que más llama la atención o lo que es más único, bueno, pues que los rostros, la escultura, los marfiles, pero hay una enorme cantidad de material, buena parte ya depositado aquí en el Museo Arqueológico de Badajoz, porque nosotros, conforme vamos realizando las campañas y estudiamos el material, lo vamos depositando. Otra parte, digamos que las piezas más
significativas están ahora mismo en el museo en la exposición de Alcalá de Henares, y no sé si son 80 piezas del Turuñuelo, solo del Turuñuelo. Es decir, que sí hay para que le dejemos piezas a medio mundo. Bueno, pues son las 9. ¿Alguien quiere preguntar? Muy bien. Tenemos 2. Otto. Sí, ahora aparece una mosca por aquí. ¿Ahora? Sí. Sí. Perdona, te decía que enhorabuena por tu trabajo y por la medalla de Extremadura que habéis recibido todo el equipo, muy merecida, por supuesto. Es sorprendente la exposición que nos has hecho y la verdad es que me ha quedado muy claro todo el tema. Mi pregunta es, en función de los datos que ya tengáis del propio yacimiento y tal, ¿qué expectativas tenéis de futuro? O sea, ¿cuántas campañas creéis que os quedan allí para rematar este trabajo, sin contar la investigación, que eso será décadas, claro? Pues la verdad que no te puedo dar una cifra cerrada, porque bueno, el yacimiento, el avance en el yacimiento también viene determinado por el contexto que tú estés excavando. No es lo mismo vaciar una habitación que cuenta con poco material que excavar un patio con 70 animales sacrificados. Requiere mucho más tiempo, mucho más gente. El objetivo final, obviamente, es que el yacimiento sea visitable y se musealice, es decir, se le construya una cubierta y bueno, pues se acondicione para que pues, su estado de conservación sea óptimo, teniendo en cuenta que es un edificio de tierra. A veces hemos dicho pues 5 años, 7 años. La verdad que dar una fecha cerrada es muy complicado. La segunda pregunta era sobre esa arquitectura de tierra que habéis comentado, que hay un experto aquí sobre ese tema. ¿Todo el edificio está hecho en adobe, en tierra? Sí. ¿Solamente habéis encontrado la cal esa en la escalera? ¿Hay algunos restos de cal más en los muros, de ladrillo o de algún otro material? Todo el edificio está hecho de tierra, es decir, bueno, tiene hecho los cimientos de piedra, obviamente, y zócalo de piedra, más que nada porque si no la humedad pues derrumbaría los muros en 4 tardes, pero todos los alzados y todo lo que nosotros denominamos como elementos arquitectónicos secundarios, los bancos, los altares, todo está hecho de tierra. O sea, el adobe es el material, el elemento por antonomasia dentro de la arquitectura en estas cronologías. Y además prácticamente el adobe y muy pocas otras técnicas, o sea, por ejemplo el tapial en estas cronologías todavía no se empleaba. Luego, entre los elementos que se utilizan, bueno, la cal también está presente en algunos revestimientos, en algunos morteros de tierra que se utilizan para revestir las paredes. En otros se pintan pues, con óxidos de hierro que son más rojos. Otras paredes que son más grises, los morteros de tierra lo que se hace es que se mezclan con pizarra machacada. Es decir, luego pero es que la arquitectura del Turuñuelo daría para varias conferencias más, porque en realidad, y nosotros lo repetimos de manera incansable, la verdadera joya de este yacimiento es su arquitectura, porque no existen más ejemplos como el de Casas del Turuñuelo y su estado de conservación. O sea, el poder a día de hoy desplazarte por un edificio de hace 2.500 años y conservar paredes que tienen más de 4 metros de altura es una cosa excepcional. Y bueno, gracias a ello pues estamos descubriendo muchos aspectos, sobre todo de técnicas y de aparejos utilizadas en la Edad del Hierro, como el uso de la bóveda, que hasta la fecha se desconocían. Se creía que era un elemento que los romanos habían traído con la conquista y, sin embargo, ya se conocía aquí con anterioridad. Enhorabuena por su trabajo y por la brillantísima exposición que ha hecho. Verá, 3 brevísimas cuestiones. La primera, ¿por qué se conservan restos de animales, restos de caballos, y no existen restos humanos de las personas que estaban allí? La primera pregunta. La segunda sería si entre Cancho Roano y el Turuñuelo pudo existir alguna relación y si fue coetáneo el hecho de los 2 incendios y pudo obedecer a que alguna amenaza de invasión o casualmente lo hicieron en la misma época, en el mismo intervalo de tiempo. Y ya en último lugar, aunque eso daría lugar para varias conferencias seguramente, preguntarle quiénes fueron realmente los tartesos. Vale. Muchas gracias. Bueno, y disculpe.
La primera es si conservamos los restos de un individuo. Normalmente no se conservan restos humanos porque no se depositan dentro de los edificios, porque lo normal es que te incineren, es decir, que te cremen y te metan en una urna, o sea, que se conserven las cenizas, no. Existen muy pocas inhumaciones en Tarteso. En el caso del Turuñuelo, pues tenemos los restos de un único individuo. Canchorroano y Casas del Turuñuelo son dos edificios coetáneos. Además, sabieron que convivieron y sabemos que compartieron, pues no sé, por ejemplo, en Canchorroano hay ánforas que se fabricaron en el Turuñuelo y en el Turuñuelo hay ánforas que se fabricaron en el Canchorroano, quiero decir, comerciaban entre sí. Hay materiales cerámicos, hay cuencos, platos que son pastas tipo Canchorroano, es decir, que están fabricadas con las arcillas del entorno de Canchorroano que aparecen en Casas del Turuñuelo. Tienen la misma cronología, los materiales son muy similares, pertenecen al mismo momento, al mismo sistema de poblamiento y además desaparecen de la misma forma y en el mismo momento, siguiendo el mismo patrón. La Mata también, en otro edificio que forma parte de esto. Y la tercera era que ¿qué son los tartesos? Pues los tartesos son el resultado de unir un fenicio con un indígena. Es decir, la mezcla cultural de los indígenas, que nosotros llamamos indígenas, de la población local que vivía en la península ibérica y de la población oriental que llega es lo que da lugar a Tarteso. Pero Tarteso es un término que aparece en las fuentes antiguas y que nosotros realmente no tenemos conocimiento alguno de que la gente que nosotros identificamos como Tarteso se llamaran Tarteso a sí mismos. Es decir, Tarteso es un término que aparece en las fuentes griegas. Nosotros leemos a Estrabón, a Heródoto y a todas estas fuentes y vemos que ellos hablan que en el extremo del mundo conocido, que son las columnas de Hércules, hay un pueblo que se llama Tarteso. Identificamos una cultura material con Tarteso. Pero realmente, hasta que la epigrafía no nos diga estos se llamaban así, nunca sabremos realmente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que emplear un término para entendernos, o sea, tenemos que identificarlos de alguna manera. Bueno, vamos a hablar de, bueno, pues la gente de la primera edad del hierro, no sé, hay que darles un contexto cultural. Entonces, realmente eso es Tarteso. Pero habría que preguntarle a ellos, a lo mejor si algún día nos encontráramos con alguno y le dijéramos Tarteso, diría que me estás contando, ¿sabes? No, eso, solo la epigrafía podrá resolver ese misterio. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Estamos muy a gustito, ¿verdad, Josefina? Pues sí. Un mago de Oz para ambientarlo. ¿Alguna pregunta más, Josefina? Pues sí. Simplemente queríamos contemplar a todo el equipo a la hora de aplaudirla a ella, porque realmente todo el equipo forma parte de este gran trabajo. Vamos, queridos. Muy bien. Ahora sí. Uy, perdón. Bueno, vamos a ver, para nosotros, para Viva Badajoz, este cabezón que llamamos Inmarubán, que no es Tarteso, pues nuestro máxima insignia, ¿sabes? Entonces os la queremos entregar a vosotros como agradecimiento, porque no habéis puesto ninguna pega desde el principio que hablamos, todo ha sido cordialidad y bueno, pues que agradeceros vuestra participación aquí en Almosasa. Esta vez entrega el concejal de turismo del Ayuntamiento de Badajoz. Un placer, gracias. Lo llevamos a